se empezaron las reuniones en los bioterritorios, ¿no? Un desarrollo en algunos, en otros estamos aprendiendo. Y el pastor nos compartía algo muy importante hace 2 o 3 semanas, que era la cuestión de morir para que podamos dar fruto, ¿no? Como una semilla que muere. ¿Vieron cuando hacen las germinaciones en la escuela con los porotos? Ese poroto tiene que morir para que puedan salir sus raíces. Y hay varios ejemplos de la Biblia que nos enseñan acerca de eso, ¿no? De morir para que Cristo viva en nosotros, para que Cristo ocupe todo el lugar dentro de nuestro corazón. Y aprovechando y teniendo la oportunidad de poder aprender acerca de la multiplicación con un trabajo que estoy haciendo, compartí algo en mi grupo el día de ayer que me pareció muy importante, que tiene que ver con un poco con este ejemplo de la semilla. Y hay un ejemplo bíblico que nos enseña mucho y que quizás no ponemos tanto énfasis en una parte importante, que es la alimentación de los 5.000. ¿Qué? Si yo te digo a vos, ¿cuál es la parte que más te llamó la atención de la alimentación de los 5.000? El milagro. El milagro, ¿no? O sea, a partir de unos pocos panes y peces, de repente puede alimentar a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Y cómo dice el versículo de Mateo, capítulo 14, versículo 16? Jesús les dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a los discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día, unos 5.000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. En nuestra iglesia en particular se nos enseña una materia que se llama Desarrollo Natural de la Iglesia, que es DNI, nos enseñan acerca de la multiplicación, y habla sobre lo fácil que es multiplicar sin poner demasiadas energías, ¿no? Y hablaba de esto en el grupo, que quizás la parte más importante de la historia de los 5.000, lo que siempre nos llama, de la alimentación de los 5.000, que siempre nos llama la atención, es cómo ocurrió el milagro, ¿no? Y el autor del libro hacía hincapié en el principio de la historia. Decía que los discípulos dieron todo lo que tenían, que eran 5 panes y 2 peces. Dieron todo. Entonces, que es una aplicación hacia la multiplicación, no solamente de las personas que habrán de venir, sino también una aplicación a lo espiritual, ¿no? Si nosotros damos absolutamente todo lo que tenemos que dar, Dios se ocupa de la multiplicación. Entonces, pensaba, ¿qué cosa yo puedo dejar de darle a Dios por partes para que Él se multiplique en mi vida, y darlo completamente para que Dios haga la multiplicación, que es una característica muy fuerte en el Nuevo Testamento a través de todas las parábolas, ¿no?, que Jesús enseñaba a sus discípulos. Hay una predicación que me quedó del pastor Lucas hace varios años, que fue hablar sobre los pequeños comienzos. Y él decía que a veces no era mucho lo que teníamos para empezar como iglesia o como familia o la situación en la que estábamos, sino lo que iba a pasar después, ¿no? Lo importante era darlo todo. Y ayer hablaba un miembro de nuestra congregación, que es el hermano Juan José, que nosotros le decíamos Pepe, y nos contaba cómo evangelizaban en el principio de la historia de la iglesia, de nuestra iglesia, que salían con el pastor a evangelizar a todos los lugares y tocaban los timbres y golpeaban las manos e insistían porque estaban muy preocupados por la salvación de las almas de las personas. Y yo decía que nuestra tarea era darlo absolutamente todo, como lo hicieron los pioneros de nuestra congregación, ¿no? Dar absolutamente todo para que Dios después se encargue
de la multiplicación. Entonces incitaba al grupo nuestro a dar absolutamente todo para que Dios se ocupe de la parte que a Él le corresponde y no a nosotros. Nosotros damos todo, nuestra tarea es compartir la palabra de Dios y Dios se encarga de multiplicar. Y la multiplicación tiene un gran sacrificio, ¿no? Como una dimensión de sacrificio, es decir, hay que morir para que Dios pueda hacerse cargo. Por ejemplo, los pequeños comienzos como la semilla de mostaza, que es una muy pequeñita que se convierte en algo gigantesco, enorme, tiene que ver con la multiplicación que da Dios. Y hay un dicho que dijo un teólogo que dice: cualquiera puede contar las semillas de una manzana. O sea, abrimos la manzana y podemos contar la cantidad de semillas que tiene, pero solo Dios puede contar el número de manzanas que hay en una semilla. Está espectacular. Entonces, yo le pedía personalmente a Dios que me ayude Él a mí a darlo todo para que Él pueda multiplicarse en mí, que pueda ayudarme a ser lo que Él pretende que yo sea, de esta semilla que plantó en mí, que pueda dar el fruto que Él ya conoce. Y lo mismo invitaba al grupo a pensar que no es por adhesión, que estemos contentos de que venga una sola persona, sino que nuestro propósito sea que se forme otro grupo. No sé si estamos bien, pastor. Muy bien. El fruto de un grupo es otro grupo. Muy bien. Está muy bien alegrarse por personas nuevas que, sí, claro, que vengan. Pero no es el objetivo final. No es el objetivo final. Por eso lo de morir, ¿no? Tal vez el grupo como está va a tener un periodo que se llama fundacional, nuclear, pero después tal vez termine desarmándose porque se forman otros, y eso es muy bueno. Es un hermoso fruto. Tener elementos, como usted dice, de las semillas en la manzana, elementos que van a ser multiplicadores, que Dios los va a usar para multiplicarse, ya hay que celebrarlo. Y alegrarnos porque esa ley se va a cumplir. Así que es muy bueno animarnos así. Y para nuestra vida espiritual ocurre exactamente igual. Uh-huh. Sí, yo creo que para todo, porque es una ley que es aplicada a la naturaleza, a la iglesia, que es un organismo vivo, a nosotros, en donde más espacio le dejamos al Señor, ¿no? A donde lo entregamos todo, como vos decís, le rendimos todo al Señor, va a haber espacios para que Él se glorifique, haya fruto. Necesitamos mucho más de Él, y menos de nosotros significa morir, ¿no? Menos de nosotros significa morir. Así que bueno, grupos, personas, a darlo todo, absolutamente todo, sin ningún tipo de restricción, como hicieron los discípulos que dieron lo único que tenían, solamente 2 peces y 5 panes, y Dios dio la multiplicación y esas personas pudieron ser saciadas de su hambre. Entonces, si nosotros ponemos el verdadero significado de compartir la palabra de Dios, que es que las personas conozcan a Cristo y se salven, con este resultado de la multiplicación que viene de parte de Dios, vamos a ver los resultados de manera inmediata. Pero es importante que nosotros nos pongamos las pilas y demos absolutamente todo. Era un ánimo para mi grupo, que le mando un saludo muy grande al Bioterritorio.